¿Cómo son los milagros hoy día? Hola y bienvenidos. Soy Héctor Brum, pastor principal de la Iglesia Bíblica Valientes a los Pies de Cristo en la Ciudad de México, y aquí, en este canal, nos dedicamos a platicar entre valientes que deseen seguir los pasos del Maestro y estén dispuestos a pagar el precio por ello. Traemos videos de interés común y de crecimiento en la fe. Así que entremos en materia. En el Nuevo Testamento leemos acerca de numerosos milagros. ¿Ocurrieron realmente? ¿O son sencillamente leyendas? ¿O tal vez la manera en que los antiguos describían lo que no podían explicar? Primero debemos considerar qué está en juego en este asunto. Las creencias de tanto el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se basan en milagros. En el Antiguo Testamento, el evento básico es el Éxodo, que incluye los milagros de la Pascua y de la separación de las aguas del Mar Rojo. Estos fueron los milagros de liberación para Israel y juicio para sus enemigos. Sin ellos, la fe del Antiguo Testamento tendría poco significado. En el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús es el milagro básico. Cada autor del Nuevo Testamento creía que Jesús de Nazaret había sido crucificado y había vuelto a la vida al tercer día. Sin ese milagro, entonces no hay fe cristiana, como lo enseña Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Todavía estáis en vuestros pecados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Así es que sin los milagros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la fe bíblica carece de sentido. Sin embargo, el hecho de que los milagros sean la base de la fe bíblica no significa que hayan ocurrido. Alto, alto, no vaya usted a lanzar la piedra, querido escucha. Por lo tanto, debemos preguntar si es posible que hayan ocurrido dichos milagros. Algunas personas toman la posición filosófica de que los milagros no pueden suceder, porque las leyes de la naturaleza son inmutables y que Dios, por supuesto que si existe, no puede o no debe o no quiere violarlas. Aunque es una posición honesta, también es anticuada y por demás equivocada. La idea de las leyes de la naturaleza inmutables pertenecen a la física newtoniana, no al mundo de la relatividad, para el cual las leyes son generalidades que cubren las observaciones hasta la fecha. Para nosotros, entonces, la cuestión es si hay evidencia de que existe una fuerza espiritual que crea esas irregularidades, las cuales llamamos milagros. La respuesta de la Biblia, en general, y en el Nuevo Testamento en particular, es que la hay. La fuerza espiritual básica es la de Dios. Las Escrituras afirman puntualmente que Él es la única explicación plenamente adecuada de la existencia del mundo. Su personalidad es la única explicación adecuada de la existencia de la personalidad en los seres humanos. Es más, porque Él es personal, sigue comprometido con este mundo. Y vemos parte de su compromiso en los eventos habituales de la naturaleza, mientras que en otros momentos revela su presencia haciendo algo diferente. Estos son los eventos que llamamos milagros. Los milagros consisten en dos partes, evento y explicación. El evento es un hecho inusual que con frecuencia no puede ser explicado por las fuerzas normales que conocemos. A veces, el evento no es único en sí, pero el momento en que ocurre sí lo es, como cuando se partió el río Jordán y por lo menos algunas de las plagas sobre Egipto en el Antiguo Testamento. En otros momentos, por ejemplo, la resurrección de los muertos. El evento en sí es único. La parte de la explicación del milagro señala quién está detrás del evento y por qué lo hizo. Si una persona enferma se recupera repentinamente, podríamos decir, qué raro. Me pregunto qué pasó. O podríamos decir, como nunca he visto nada así, tal vez no haya estado enfermo realmente. O hasta podemos decir, esto es cosa de magia, la operación de un poder espiritual negativo. Sin embargo,
Si el evento ocurre cuando alguien está orando a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, el contexto explica el evento. Entonces decimos acertadamente, Dios obró un milagro. Así, en el Nuevo Testamento, descubrimos que la resurrección de Jesús se explica como un acto de Dios que reivindica las afirmaciones de Jesús y lo exalta hasta el trono de Dios. ¿Cómo sabemos que ocurrió tal milagro? Es obvio que nunca vamos a poderlo saber a ciencia cierta. Por un lado, ni siquiera puedo estar totalmente seguro de lo que experimento. Podría ser una alucinación que esté hablando ahora mismo en este video. No hay duda de que he soñado con hacerlo, por eso lo hago. Tengamos en cuenta que no vivimos los milagros bíblicos directamente, aunque no es insólito que los cristianos, hasta nosotros mismos, tengan experiencias similares ahora. Sin embargo, ninguno de nosotros estuvo presente cuando ocurrieron los eventos bíblicos. En consecuencia, no podemos creer en base a la observación directa. Tenemos que confiar en los testigos creíbles. O cuando se trata de la resurrección, tenemos más documentos de la época del evento que de cualquier otro evento antiguo. Los testigos en estos documentos neotestamentarios se adhieren a las normas más elevadas de veracidad. Además, la mayoría de ellos murió en nombre de su testimonio, lo cual dista mucho de ser propio de las acciones de personas mentirosas. Afirman haber tenido múltiples experiencias personales que los convencieron de que Jesús había resucitado de los muertos. Nada de esto prueba en forma absoluta que este milagro central haya ocurrido. Pudo haber sido algún tipo de una gran ilusión. Sin embargo, la resurrección es suficiente, es fidedigna para ser base creíble de fe. Vemos suficiente evidencia para comprometernos, lo cual es algo que hacemos constantemente en la vida cotidiana, cuando nos comprometemos con algo que alguien nos ha dicho. Si el milagro central del Nuevo Testamento ocurrió en verdad, tenemos mucho menos problema con cualquiera de los otros milagros. Algunos de estos mismos testigos afirman haberlos observado o haber conocido a otros que lo hicieron. Después de la resurrección de un muerto, una sanidad o hasta el apaciguamiento de una tormenta, parecerían entonces asuntos relativamente menores. Después de todo, si Dios se manifiesta de una manera, no sería sorprendente que se manifestara de otras muchas maneras. Los milagros bíblicos tienen varias funciones. Primera, acreditan a los mensajeros que Dios envía. Moisés, o un profeta, o Jesús, un apóstol o un cristiano común como tú y como yo. Los milagros son la manera en la cual Dios da evidencia de que esta persona que dice venir de parte suya realmente lo hace. Él la respalda con su poder espiritual. Segunda, los milagros muestran la naturaleza de Dios y de su reino. Pueden llevar a cabo la justicia de Dios, pero con mayor frecuencia muestran su carácter lleno de misericordia y de perdón. Jesús proclamó que el reino de Dios había llegado. La gente podría preguntarse con toda razón, ¿cómo sería ese reinado de Dios? Jesús obró milagros que mostraban la naturaleza de ese reino. Los ciegos ven, los cojos caminan, los marginados se integran en la comunidad y las fuerzas salvajes de la naturaleza se calman. Así es el reino de Dios. Tercera, los milagros hacen la obra del reino. Cuando alguien lee Lucas 18, descubre que es imposible que un rico se salve. Aunque con Dios todas las cosas son posibles. Luego, en Lucas 19, 1 al 10, Zaqueo, un hombre rico, se separa de su riqueza y es salvado. Es evidente que ha ocurrido un milagro y que el reino de Dios ha llegado aún a un hombre rico. Lo mismo ocurre con la expulsión de los demonios, porque cada vez que esto ocurre, se corren hacia atrás las fronteras del reino de Satanás. Muchos otros milagros también tienen esta función. Entonces, ¿ocurrieron realmente los milagros? La respuesta es un rotundo sí. Y se puede defender su realidad. Además, hemos visto que es importante establecer que ocurrieron. Los milagros no son sencillamente
lindos relatos para el estudio bíblico, son una demostración del carácter de Dios, no solo en el pasado, sino también en el presente. Un milagro es esencial para la fe cristiana y los milagros cumplen las funciones importantes de certificar, de explicar y de hacer la obra del reino de Dios. Y hasta aquí el video de hoy. Siéntanse libres en enviarme sus preguntas y pasajes que les gustaría que estudiáramos en el próximo video. Y no se despeguen de este canal, porque aquí estamos platicando entre valientes. Shalom.